nuestro tema es el último y de cierta manera recoge todas las ideas que han sido discutidas anteriormente. Entonces les voy a explicar al principio cómo empezamos y la idea era analizar un terreno que fue asignado como industrial, de industria pesada o para piezas de aviones y piezas electrónicas, y está situada en esta carretera al oeste de San Miguel, en este punto rojo donde ven aquí. Entonces cuando llegamos allí nos dimos cuenta de que, hablando también con las personas de la ciudad, que esta zona es una zona muy sensible porque, de acuerdo con el terreno, tiene falta de agua. Esta zona a este lado de la vía del tren es la zona de donde vienen todas las aguas de las montañas, que son estas en morado por aquí. Entonces, en principio eso, la sensibilidad del medio ambiente. Y el otro principio era que esta localización, ¿por qué? ¿Cuál es la demanda? ¿Y cuál es la localización de ella la más lógica para este tipo de industria? Nos dimos cuenta de que la carretera principal, la 57, está muy lejos y también está relativamente lejos de San Miguel. Entonces, ¿para qué imponer un uso que en un terreno que es muy sensible no va a tener sentido? Entonces, abandonando esa idea, empezamos a pensar en cuáles son las fuentes de desarrollo económico de toda la región. Entonces analizamos a ver dónde están las partes sensibles y, usando el concepto de UNESCO, de la nominación de San Miguel y de Atotonilco, también empezamos a poner, como veis, en todas las zonas de naranja, todas las partes que tienen interés histórico o arqueológico, o también localizando las haciendas que son de interés histórico, que están en manchas en este mapa que está por debajo, lo pueden ver después, son todos los puntos rojitos en mi mapa aquí. Carmen, esto está también proyectado para que lo vean también. O aquí está también proyectado. Entonces, hablando del desarrollo económico de la región, ¿qué tiene sentido para la región de San Miguel? Pues lo más lógico es orientarlo a la asignación histórica, hacer paseos. O sea, se habló de tener solamente los turistas por 1.2, no sabemos cómo es el punto 2, 1.2 noches. Es la media que la gente se queda aquí. ¿Cómo hacer cómo se prolongue esa estadía? Proyectando y potenciando las zonas que son arqueológicas y que tienen interés histórico. Entonces aquí ven ustedes que intentamos hacer con que la vía del tren, si se reactiva, puede llegar, o sea, no en el trecho entero hasta la capital, pero tal vez en esta zona, para que sea de uso turístico, llevar a la gente más cerca y de ahí salir en bicicleta, o también seguir la cañada, ¿verdad?, del río Laja, como el paseo en bicicleta, que se sobrepone con la propuesta de ustedes de hacer el parque lineal aquí. Solo que nosotros... ¿Eh? Nosotros la prolongamos hasta la cañada de la Virgen al sur y arriba hasta Galvanes o Zana, la zona paleontológica. El mismo concepto de transporte sustentable lo utilizamos para la zona que hemos considerado de agroindustria y industria leve. Esta industria leve la hemos clasificado como una industria que está relacionada con lo que se cosecha y con los problemas, para resolver los problemas que ellos ya tienen allí. Por ejemplo, hablando con... ¿Cómo se llama la concejala? Con la agricultora. Estela, siempre se me olvida. Hablando con Estela, ella nos enfatizó
que en esta zona existen problemas rurales de tipo que se pierden las cosechas porque no tienen cómo almacenarla o refrigerarla. Existe una comunidad básicamente de mujeres que necesita especialización para poder desarrollar sus propios negocios, a lo mejor de costura o de artesanía. Entonces, desarrollar y potenciar ese tipo de economía para las mujeres y relacionadas con la agroindustria leve. ¿Qué más? Hablamos de proteger esta zona que es tan sensible, que es de donde se recogen todas las aguas de la región, y de volver al sistema antiguo de recogida de aguas, de bordería. Y entonces de utilizar estas zonas como de turismo, ¿cómo lo llamamos? Turismo ambiental, ecológico de conservación. Entonces tenemos el turismo ecológico de conservación en estas zonas más altas. Aquí en las zonas anaranjadas el turismo más histórico, y después la conexión con los ejes sustentables de medios de transporte, bicicleta o del tren. ¿Qué más? Hablamos también de utilizar un tipo de cosecha sustentable para toda la región. O sea, que puede ser de cultivo, de cosecha orgánica, para que en un futuro todas las familias tengan por lo menos ese conocimiento de cómo hacer su propia cosecha. Y al mismo tiempo de poder importar. Y eso se refiere a todas las zonas, no solamente a esta. Si me permites puntualizar, esta es una reflexión que pues es más bien como para reflexión que como para integrarla aquí, no sé, ¿no? Pero si hacemos planes a futuro con base en las premisas del presente y no hacemos un poco de prospectiva de lo que va a pasar en los próximos años en México, pues le vamos a errar el tiro, forzosamente, ¿no? Si estamos viendo que va a haber una pauperización, y eso no es ningún catastrofismo ni nada, pero va a haber un proceso de pauperización, y en este estado de Guanajuato y en este municipio lo vamos a ver muy acentuado. Regresan las gentes del norte, la economía mexicana se colapsa, la demografía sigue aumentando, en fin, todas las variables están apuntando a eso. Entonces, uno tiene que pensar que una de las prioridades que tenemos para el futuro es la producción de alimentos para el mercado interno y para el autoconsumo, sobre todo, que eso es algo que existió 4 siglos en México, pero que se está perdiendo con el concepto de agroexportación y con el nuevo modelo de desarrollo que ya tenemos medio siglo en él. La milpa se ha destruido, las formas de producción. Entonces, algo que es muy importante integrar, yo creo, a todas las propuestas del municipio, es la creación de unidades familiares y comunitarias de producción de alimentos para el autoconsumo. Esa es la reflexión. Hablamos también dentro del asunto de la conservación de un estudio que ya existe, de Raúl Pineda. Que ayer nos platicó. Y también comparamos nuestras recomendaciones con el plan de desarrollo urbano. Y entonces no existe nada en este plan que indique que la industria pesada es recomendada. Nada más que una industria Ligera o limpia. Y de bajo consumo. Incluso y la existente prácticamente porque no establece ninguna zona, ningún territorio para una nueva área de desarrollo industrial, solamente marca las existentes. Sí, en la Carta de Usos Potenciales del Plan de Desarrollo publicado en el 2005, ni tan siquiera existe en la etiqueta de tipología. O sea, no existe como uso potencial. Entonces, ¿de dónde Oliva lo cantó o de dónde lo cantó Frank Yuti? Del aire. Porque ¿de dónde? No sé. ¿Por qué se están
Sí, pero un momento, déjame terminar. Otra cosa de la que hablamos en relación a la agroindustria es de cuáles son los cultivos apropiados. En esta zona, por ejemplo, que es más seca, existe el cultivo del brócoli que necesita mucha agua. Entonces nos preguntamos a la comunidad, ¿es este el mejor uso del suelo? O a lo mejor debería ser al otro lado. Y aquí utilizar los cultivos más tradicionales, como ya se han mencionado. De lo que yo conozco, los aztecas hacían el cultivo de las 3 hermanas, que es los frijoles, la calabaza y el maíz, que es el alimento completo. O sea, con eso ya tenemos el cultivo sustentable para cualquier familia y que es la cultura tradicional.